Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Débora y en esta oportunidad de lo que les quiero hablar o contarles un poquito es de qué importancia tiene en nuestras suculentas el reposo, ¿sí? Para mí es una de las características más importantes que tiene este género y de las cuales hay que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de los cuidados, ¿sí? Por eso es algo que les voy a remarcar. Yo ahora les voy a contar. Nosotros en este momento, en esta época del año, estamos en invierno, pero ya estamos casi finalizándolo, ya estamos en septiembre, así que ya estaríamos muy cerca de la primavera. Y una de las cosas más importantes que les quiero remarcar es que tanto en otoño como en primavera es la época donde las plantas, de acuerdo a su época de reposo, se van preparando para eso, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a comentar un par de características y tips para tener en cuenta en el momento de cada una en su reposo. Y después les muestro ejemplos de mis plantas, de las que están en época de reposo ahora en invierno y de las que reposan en verano, ¿sí? Cuando hablamos de reposo, a lo que nos referimos es en la época del año donde la planta duerme, ¿sí? Es como los animales que hibernan. Bueno, es lo mismo para las plantas, por decirlo de una manera simple, ¿no? Hay plantas que duermen en verano y otras que duermen en invierno, como pues por ejemplo el caso de los cactus, que reposan en invierno y despiertan en verano. Yo acá en este momento, o sea, en este caso no les voy a hablar de los cactus, sí de más que nada de las suculentas, pero les quiero mostrar un ejemplo bien notorio de cómo se comportan en la época de reposo. Como les decía, nosotros ahora estamos en la última etapa del invierno, así que todavía están durmiendo porque no hemos iniciado los riegos, ¿sí? Lo que los activa es cuando los empezamos a mojar. Por eso les decía el tema de que tanto en primavera como en otoño se los empieza a mojar más regularmente para que empiecen a despertar, ¿sí? Este es un Astropitum que ya tiene más de 10 años, no tantos años conmigo porque ya lo compré bastante grande, pero sí tiene más de 10 años de vida. Y fíjense cómo está todo arrugadito, ¿ven? Bueno, los cactus lo que hacen, generalmente las suculentas lo que hacen en el periodo de reposo es hacer que su savia se endurezca para evitar los congelamientos, ¿sí? Entonces se arrugan. En la medida que siempre esté durito, quiere decir que ese es el proceso que está realizando. Ahora, si se arruga mucho o se deshidrata mucho y el cactus está hablando, ya estamos hablando de pudrición. Pero bueno, les quería mostrar simplemente el ejemplo bien claro de cómo este cactus se chupó, se endureció para protegerse de las heladas, ¿no? Es un caso bien puntual como para que vean cómo manifiestan su reposo. El género suculento es muy amplio y se divide en suculentas cactáceas, que son los cactus con espinitas, y no cactáceas, ¿sí? Que son las suculentas que conocemos todos nosotros, ¿no? Se les llama género suculento porque tienen la particularidad de guardar el agua en sus hojitas, en su cuerpito. La mayoría de las suculentas vienen de lugares en donde el clima suele ser más bien caliente y bien cálido. Entonces es como un instinto de supervivencia que les dio la naturaleza, ¿no? A veces suelen estar incluso en climas muy áridos, lo que les hace tener la necesidad de preservar la mayor cantidad de aguas para sobrevivir, ¿no? Porque las lluvias suelen ser casi nulas o muy espaciadas. En general, las suculentas vienen del continente africano, en su mayoría, y de lo que sería América Central, ¿no? Toda América se encuentran diferentes cultivos de suculentas, pero más que nada esos son los lugares donde más se ven, porque son los lugares donde el clima es mucho más cálido, ¿sí? Lo que yo les quiero remarcar con respecto al reposo es lo importante que tiene este periodo, porque son los momentos en los que la planta no está activa. Entonces, si nosotros nos excedemos tanto en la exposición solar como en el agua, en los riegos, la planta sufre. Y muchas veces, de repente la planta estaba bárbara y entra en reposo y se
se cae o se pone fea y entonces dijimos, chau, la matamos. Y no, en realidad muchas veces es el proceso de normal que tiene la planta de cuando duerme, ¿no? Es el momento donde la plantita no tiene ningún tipo de actividad, por ende no tenemos que regarla, no tenemos que mojarla, y si la mojamos porque la notamos un poco deshidratada quizás, los riegos tienen que ser mucho más espaciados. Y yo lo que más remarco sí es que en invierno y en verano, de acuerdo al momento de reposo de la planta, que yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de mis plantas, de cuáles son las que reposan en verano y cuáles las que reposan en invierno para que tengan en cuenta, es muy importante respetar este tema de casi nada de agua, ¿sí? Nada de agua durante el momento más importante de reposo de ellas, porque la planta está durmiendo, entonces no necesita, no toma nutrientes, no necesita nada. Y una de las cosas que más le remarca a las plantas el tema del reposo son las temperaturas, ¿sí? Porque ¿cómo sabemos que la planta, o sea, cómo la planta entiende que tiene que reposar? Bueno, a partir de las temperaturas ambientes. Por ejemplo, las plantas que reposan en verano, cuando la temperatura se mantiene constante, superando los 22, 23 grados, la planta automáticamente empieza a dormirse, a entrar en reposo, porque son las plantas que reposan en verano, por ejemplo, son plantas que no resisten altas temperaturas. Entonces su manera de preservarse es las plantas que reposan en invierno, cuando las temperaturas rondan entre los 10 y los 15 grados durante un tiempo bastante constante de días, entonces las plantas entienden que tienen que entrar en el reposo, y lo hacen en invierno porque son géneros que no soportan las bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, para evitar el congelamiento, duermen. Eso es algo por lo cual debemos tener muy en cuenta el tema del reposo para que no nos excedamos con los cuidados en los momentos en los que la plantita no está activa, ¿sí? Así que bien, bueno, yo ahora les voy a mostrar, les puse nombre para que incluso ya las vayan identificando, y quiero que vean cuáles son las plantas que entran en reposo en verano, ¿sí? Y cuáles las que entran en reposo en invierno, por lo menos de los géneros más conocidos o de los géneros que yo conozco y más tengo. Yo ahora después voy a hacer una pasadita individual por cada una, rápido, para que ya vayan reconociendo los nombres y vayan teniendo en cuenta a la hora del cuidado qué importante es esto de que en el momento en que la plantita duerme se le den los cuidados necesarios. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que, sabiendo el momento del reposo, por ejemplo, este tipo de plantas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El aloe. El aloe es una planta que reposa en verano, ¿sí? Por ende, lo más factible es que la flor nos la esté dando en el periodo otoño-invierno, ¿sí? Eso está bueno también saberlo, el tema de cuando la planta duerme, porque en el momento que la planta despierta es el momento que la planta nos va a dar su flor, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos plantas, por ejemplo, ¿a dónde está? A la gasteria. La gasteria es una planta que reposa en verano, entonces nos está dando la flor ahora en invierno, ¿sí? Bueno, esta está un poquito más tardía porque ya estaríamos finalizando, pero bueno, por ahí se acerca un poquito más a la primavera el tema de las flores. Eso es un detalle que está bueno tener en cuenta, ¿sí? Por eso está bueno saber en qué momento la planta está activa y en qué momento no. En el momento que la planta está activa, los riegos pueden ser de una vez por semana, ¿sí? O el riego, otra de las cosas que yo recomiendo mucho es que en la mayoría de los géneros suculentos, los riegos se hagan cuando nos podemos asegurar de que el sustrato entre riego y riego se secó absolutamente, ¿sí? Una de las maneras de controlar el tema de la humedad es con los tutores. El tutor que se les pone a las plantitas, aparte de ser decorativo, lo que tiene de bueno es que en el palito podemos distinguir si la planta sigue húmeda o no. Porque si sacamos el palito y el palito sale con tierra pegada, quiere decir que la planta todavía conserva humedad. Por ejemplo, a ver esta. ¿Ven? Si tenemos tierrita pegada, quiere decir que la plantita todavía está húmeda. Entonces no regamos, esperamos. Si el palito hubiera salido limpito, sin nada,
Esto podemos controlar mejor si la planta está activa, ¿sí? Yo de lo que les estoy hablando ahora es de las plantas que están activas en este momento. Si la planta está entrando en periodo de reposo, vamos a ir espaciando los riegos cada 15 días, ¿sí? Para mostrarle, informarle a la planta de alguna manera que vamos a ir entrando en el periodo donde va a dormir, ¿sí? Y ya cuando estamos en pleno reposo, en este caso que reposan en verano, ya nada de agua. Solo podemos llegar a mojar alguna que otra suculenta si la notamos muy arrugadita, porque quiere decir que está deshidratada. Entonces podemos hacerle un riego profundo y nada más, como para que recupere, ¿sí? Pero después hay que respetar mucho este tema, tanto del agua como el tema de la exposición solar. Las suculentas son un género al que les gusta mucho del sol. Yo siempre recomiendo el tema del sol de la mañana, ¿sí? Porque lamentablemente con todo este tema de la contaminación que tenemos, el sol está bastante fuerte, pasa muy directo y los rayos UV son bastante bruscos. Y acá estamos hablando de plantas que muchas veces se cultivan en lugares, en invernaderos y en lugares donde quizás la exposición de sol no es plena, sino es más bien semisombra, ¿sí? Yo cuando las plantitas son tan chiquititas, siempre lo que aconsejo es el sol de la mañana hasta las 11 de la mañana, y sí, un estado de luz, de mucha luz, pero de semisombra, ¿sí? O sol filtrado, abajo de una media sombra, también está bueno, es interesante. No les puede faltar luz, porque si no las plantitas se empiezan a estirar, ¿sí? Y empiezan a debilitarse, se estresan y se enferman. Eso es algo fundamental también. Pero en el periodo en el que la planta reposa sí puede tener una exposición menor a lo que es el sol directo, pero sí a la luz. La luz nunca les puede faltar. Este es un género que manifiesta enseguida cuando le falta la luz, porque la planta se empieza a debilitar, se estresa y pierde su forma natural, y además de que se enferma, ¿no? Es como si le bajaran las defensas, para decirlo de alguna forma. Y después, bueno, yo en otros videos les voy a ir hablando particularmente de cada género, ¿sí? Para darles características puntuales de cada una. Porque si no, son tanta la cantidad de especies que hay que, o sea, si bien hay como tips que son generales, digamos, ¿no? Hay características que tienen todas en común con lo que respecta a los cuidados. Sí, puntualmente algunas especies necesitan como tener en cuenta un poquito más ciertas cosas. Entonces vamos a ir haciendo videos específicos de cada una. Así que bueno, yo ahora les voy a hacer un paneo general. Espero haber sido clara con la explicación que quise darles. Más que nada, remarcarles este tema de que cuando la planta está activa y cuando no, es importante diferenciar los cuidados, ¿no? A tener en cuenta para que la planta pueda sobrevivir, ¿sí? Y se ponga linda y que cuando vuelva a despertar tenga lo necesario como para seguir creciendo. Bueno, en esta última parte lo que les voy a mostrar es que hice la tarea y les dividí, para que les quede ya grabadito, las plantas que reposan en verano y las plantas que reposan en invierno de mi jardín. Seleccioné las 12 o 13 especies de las más conocidas, digamos, de las que más se venden, de las que más salen, ¿no? Para que vean, tanto con los nombres como con las formas, ¿no? De las especies que seleccioné los sedum, crásulas, fawortias, aloes, aeonium, cotiledón, calanchoe, gasterias, sansevieриas y unas híbridas que ahora ya las voy a nombrar. Todas estas que les mencioné recién, ahora les muestro las subespecies, reposan en verano, ¿sí?
Y después, de las que reposan en invierno, yo tengo en mi jardín, seleccioné algunas echeverias, euforbias y ágaves, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar específicamente cada nombre. Otra de las cosas que les quiero remarcar en lo que tiene que ver con el reposo, que es importante, es si hacemos un correcto reposo, tenemos más chance de que la planta nos dé la flor después, en el momento en que la planta está activa. ¿Sí? Bueno, a ver. De los CEDU, acá seleccioné, no las voy a nombrar a todas porque les puse el cartelito para que ustedes ya las tengan identificadas cuando vean el video. Es a modo de ejemplo que yo les quiero mostrar. Y simplemente me dedico a mostrarles cuántas especies hay.
Bueno, así les dejo registradas todos los ejemplos que quise poner para ustedes en este video. Y bueno, espero que les haya sido útil. Cualquier consulta me la dejan en los comentarios si les gustó el video. Los invito a seguir suscribiéndose a mi canal y a apretar la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos videos que voy subiendo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso grande.